Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a La Prensa Gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de La Prensa Gráfica. Esta mesa de entrevista es especial y es especial porque hoy nos acompaña Iván Velázquez. Iván Velázquez es jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por la invitación. Nuestro invitado de hoy, el comisionado Velázquez, dirige la CICIG, ya lo hemos dicho, desde una suerte de exilio por ahora, debido a que a finales de agosto de este año, el presidente guatemalteco Jimmy Morales anunció que no va a renovar el mandato de la comisión a partir de septiembre de 2019 y también prohibió su entrada al país. Pero para conocer más de él, vamos con esta cápsula introductoria que hemos preparado. Iván Velázquez Gómez nació el 12 de mayo de 1955 en Medellín, Colombia. Se tituló en Derecho por la Universidad de Antioquia. Posteriormente fue procurador departamental de Antioquia desde 1991 a 1994. En 1996 fue magistrado auxiliar en el Consejo de Estado y un año después fue electo como director regional de Fiscalías en Medellín entre 1997 a 1999. Desde esos cargos, inició una lucha contra los paramilitares colombianos. Logró que se condenara a más de 50 congresistas por sus vínculos con el paramilitarismo y reveló la vinculación de 130 diputados con estructuras criminales en el caso conocido como narcopolíticos. En el 2011, la International Bar Association le entregó el Premio Mundial de Derechos Humanos y en 2012, la Asociación Alemana de Jueces lo galardonó por su compromiso en la lucha contra la impunidad y el respeto a los derechos fundamentales. En septiembre de 2013 es electo por el entonces secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para liderar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Velázquez es el tercer comisionado de esta entidad. Sus antecesores fueron el magistrado español Carlos Castresana y el costarricense Francisco Dalanese. Doctor Velázquez, a un cuarto de siglo de los acuerdos de paz, los 4 países del norte de Centroamérica avanzaron parcialmente en la democracia electoral y en un mayor respeto a los derechos humanos respecto a lo que había sido la actuación del Estado históricamente. Pero no avanzaron en el fortalecimiento institucional y en el control democrático del poder. Desde su evaluación como especialista en Derecho y en materia de derechos humanos, ¿cuál es su visión, su valoración sobre el avance de la democracia e institucionalidad en este CA4, en este norte de Centroamérica? Bueno, yo hablaré particularmente del tema de Guatemala, digamos, es en el que además tengo una cierta legitimación por la participación que he tenido como jefe de la CICIG. Yo creo que hubo un entusiasmo democrático, como también ocurrió con nosotros en Colombia con la Constitución de 1991, que se pensaba que era como el principio del nuevo tiempo. Y así con los acuerdos de paz en 1996 en Guatemala. Un optimismo que desafortunadamente luego se convierte en frustración. Me parece que no ha habido un Estado verdaderamente democrático, que en lo que hemos insistido, pero a partir de las investigaciones realizadas por la CICIG, consideramos que hay una captura del Estado, que el Estado dejó de responder a los intereses generales, que la democracia está realmente deteriorada, que no existen partidos políticos como la teoría política enseña, de que fueran realmente agentes transmisores, intermediarios en las aspiraciones, en las necesidades populares, que existe una gran parte de la población en condiciones materiales de existencia realmente
deprimentes, solo hablar de la desnutrición infantil. Guatemala tiene el 46,5% de niños menores de 5 años con desnutrición crónica. Y todo esto tiene que asociarse también al tema democrático, porque la democracia no es una fórmula, la democracia no es una norma, la democracia es un estado de convivencia que permite la vida digna de los ciudadanos. Hay una pregunta que se deriva de esta introducción que hacía Alberto, en el sentido que hay como una especie de paradoja, ¿no? Por un lado hay un avance desde el lado de la institucionalidad para ejercer un voto, para llevar a funcionarios por elección popular, ahora con reglas, digamos, más transparentes, más competitivas en América Central, pero lo que vemos es que eso no se ha traducido precisamente en instituciones mucho más sólidas. Usted decía, bueno, identificamos que hay una captura del Estado y estos elementos que hacen ver una sociedad más excluyente. ¿Cuál diría usted que es este eslabón perdido en esta cadena de una democracia sólida en Centroamérica? ¿Qué fue lo que se ha quebrado, se perdió para poder tener como el conjunto de un Estado de Derecho más sólido? Un elemento importante es la posibilidad que tenga la ciudadanía de participar efectivamente en los asuntos públicos, de participar no solo en una contienda electoral, sino de ejercer veeduría ciudadana, de estar con el interés de lo público, pero en eso es necesario también como acercar las instituciones a la ciudadanía, de manera que la ciudadanía se sienta parte importante en esa relación con el Estado. Casi que se puede pensar en la democracia cada 4 años, como si fuera solo el ejercicio del voto, y un ejercicio de ese derecho al voto, además con grandísimas falencias. De un lado, lo que significa el clientelismo, la compra del voto o de manera directa con dinero o con la obtención de beneficios. Lo otro, lo que incide podríamos decir, una falta de educación general en un país que permite, como lo vemos con tanta frecuencia en muchos de nuestros países de América Latina, eligiendo personas que si se tuviera mayores elementos para valorar, realmente nadie depositaría el voto por ellas. ¿Qué está en la base de eso? ¿Por qué hemos perpetuado esos esquemas que han terminado dando todas estas falencias en la democracia que usted presentaba en su primera intervención? Podría decirse simplemente que porque esto es funcional para quienes ejercen el poder. Cuando se tiene el control, una apertura democrática pone en riesgo ese control que los captores actuales tienen del Estado. Entonces, bloquear posibilidades de participación, tratar de restringir, y bajo argumentos, ha pasado en Guatemala, que tiene que ser mucho más exigente los requisitos para la conformación de partidos políticos, porque si no, cualquiera puede conformar un partido. Pero ¿cuál es la calidad de los partidos políticos que existen? Se está protegiendo realmente de partidos sólidos, ideológicos, que sean, como lo mencionábamos al principio, verdaderos agentes de las necesidades populares, o son agremiaciones electorales. Lo que se ve en la realidad de Guatemala. Un candidato presidencial pudo haber sido, durante las 3 o 4 anteriores elecciones, candidato por 3 o 4 partidos diferentes. Un diputado puede ser elegido por un partido y cambiar de partido durante los 4 años, cada 4 años, e inclusive en ocasiones ha cambiado 2 o 3 veces de partido en el mismo año. ¿Qué significa eso cuando hablamos de partidos que sean realmente organizaciones políticas? La
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala es un organismo de la ONU solicitado por el Estado guatemalteco. El objetivo de la CICIG es apoyar y fortalecer las labores de la Fiscalía y Policía en un esfuerzo por investigar delitos cometidos por cuerpos ilegales de seguridad y superar la impunidad. Fue creada el 12 de diciembre de 2006, cuando la ONU y el gobierno firmaron el acuerdo de creación de la entidad. Su actual titular es el comisionado Iván Velázquez. La CICIG se financia a través de contribuciones económicas voluntarias de la comunidad internacional, que se depositan a un fondo administrado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Desde su establecimiento, 17 donantes han contribuido con su funcionamiento. Desde el año 2008 hasta la fecha, la CICIG ha presentado propuestas de ley al Estado guatemalteco para contribuir en la reducción de los delitos. Entre ellos, reformas a la Constitución Política del país en materia del sector justicia, reformas a la ley de la PNC, reformas al Código Penal, referente al financiamiento electoral ilícito. La entidad internacional desde su creación ha investigado aproximadamente 16 casos importantes, entre ellos el caso de La Línea, en el que se desarticuló un grupo criminal en el que resultaron implicados la ex vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, y el expresidente Otto Pérez Molina. Ambos se vieron forzados a renunciar en medio de una ola de protestas callejeras que respaldó y celebró el trabajo de la CICIG. Ambos funcionarios y otros implicados en la misma red criminal siguen guardando prisión a espera de juicio. ¿Cómo surge la idea de crear una CICIG? Es decir, explíquenos de una manera quizás breve, seguramente eso le ha pasado en algún otro foro, cómo poder describir la necesidad de que se cree una comisión internacional que apoye a la lucha contra la impunidad en Guatemala. Había una gran preocupación en Guatemala hacia los años 90 que se traduce en el Pacto Global de Derechos Humanos que firma el gobierno de entonces con la guerrilla, el pacto en el que se compromete el Estado guatemalteco a acabar con los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, estructuras muy vinculadas con la represión de cualquier forma de disidencia, escuadrones de la muerte, grupos de justicia privada, todas estas acciones de desaparición, etc. Cuando se firma la paz en el 96, llega la misión de Naciones Unidas MINUGUA, que acompaña todo el proceso, está ya para terminarse y todavía se siente la presencia de esos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, y entonces hay un reclamo especialmente de organizaciones de derechos humanos: ¿cómo vamos a sobrevivir si estos grupos existen aún? Y empiezan a discutir la idea de una comisión de investigación internacional que pueda acompañar al Ministerio Público guatemalteco. Así es que surge... Para desarticular esas estructuras que eran una amenaza. Para desarticular esas estructuras, y por eso todo el mandato de la CICIG está cruzado por los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, CIACS. Ahora nos critican bastante porque dicen, desviaron el mandato porque no están persiguiendo CIACS, y nosotros decimos, lo que pasa es que esas estructuras no son inmóviles, estables, permanentes en el tiempo, sino que también se van transformando. Y lo que antes eran verdaderos escuadrones de la muerte, grupos de justicia privada, de desapariciones forzadas, va involucrándose inclusive en los negocios de la corrupción, y van asumiendo el control del Estado desde otros procedimientos, desde otras formas de actuar. Uno de los casos más emblemáticos y que nosotros también desde aquí, desde El Salvador, hemos seguido mucho, ha sido el caso contra el expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Valdetti, el denominado caso La Línea. ¿Cómo esta investigación, diría usted, ha marcado un parteaguas en la lucha contra la corrupción y contra la impunidad en Guatemala? Tuvo esa gran significación porque la gente, la ciudadanía entendió que sí era posible luchar contra la corrupción. Había una gran desesperanza, un sentimiento de indignación, y particularmente finales del 2014 y principios del 2015, por un acto de cinismo desmedido de la vicepresidenta entonces con lo que la descontaminación del lago Matitlán cerca de la capital. Y la gente estaba tan irritada, pero tan impotente,
frente a lo que veía, porque eran transmisiones directas de la vicepresidenta diciendo de la descontaminación del lago y que en octubre del 2015 y finalmente se ya comprobó se pescaría. que no lo hizo. Y que esto que era dizque una fórmula secreta, no se podía conocer Era una especie de estafa. Era una estafa, agua con no sé qué componentes para esparcir en aerosol. Entonces, cuando se presenta el caso de la línea y aparece en la cúpula de la estructura criminal el entonces secretario privado de la vicepresidenta, la población fue a la vicepresidenta y de ahí se volcó a exigir de inmediato la renuncia de la vicepresidenta, que efectivamente se concretó el 8 de mayo del 2015. Entonces, me parece que lo que significó esto fue el recobrar la esperanza frente a ese escepticismo que se tenía. Se sabía que las cosas existían, pero no había una evidencia de la manera como nosotros pudimos empezar a presentarla a partir del 16 de abril del 2015. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a la prensa gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de la prensa gráfica. Tras la investigación de la CICIG y posterior condena contra el expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Valdetti por el caso de la corrupción denominado La Línea, y ante las masivas movilizaciones contra las redes de corrupción, el crimen y la impunidad, provocadas precisamente por los hallazgos de la CICIG, pareciera que hay una relación, en primer lugar, entre estas investigaciones y la fuerza, el ímpetu, la motivación con la cual la sociedad civil efectivamente irrumpió en las calles, en las protestas y pidiendo la renuncia. Pero pareciera que habría una segunda vinculación, y es que ante esta irrupción de la sociedad civil, quien capitalizó esto fue el candidato Jimmy Morales, al quedar, dijéramos, fuera de juego, por decirlo así, el resto de candidatos. Y pareciera que fue que él capitalizó, y sin esta investigación de la CICIG y esta protesta masiva de la ciudadanía, Jimmy Morales probablemente no sería presidente. ¿Cuál es su comentario al respecto? Bueno, pero en realidad no ha habido condenas por el caso de La Línea, apenas está para ser sometido a juicio. Pero evidentemente, todo ese fervor ciudadano respaldando la lucha contra la corrupción, el reclamo de reformas necesarias en el Estado, que también se hacía en la plaza durante más de 22 semanas que estuvieron en las manifestaciones, semana tras semana, benefició a quienes no traían, digamos, que el señalamiento por haber participado en política o haber sido gobierno o estar vinculado con eventualmente hechos de corrupción, y entonces se favorece una persona ajena a ese mundo político o aparentemente ajena a ese mundo político. Así ocurrió, sí, es verdad. En enero de 2017, la justicia de Guatemala, apoyada por la investigación de la CICIG, envió a prisión provisional al hijo y al hermano del presidente Jimmy Morales por el delito de fraude. Posteriormente, el 10 de agosto de 2018, la CICIG solicita un antejuicio contra Morales por financiamiento electoral ilícito. Hay que recordar que el 31 de agosto Morales expulsa a la CICIG de Guatemala y acompañado de esto hay una declaración de persona non grata para usted, Iván Velázquez. Un mes después de esta decisión, la Corte Constitucional de Guatemala exige a Morales permitir su ingreso nuevamente a Guatemala, a la vez que el secretario general de las Naciones Unidas ratifica su mandato al frente de esta comisión internacional.
Pero a pesar de eso, lo concreto es que Morales persiste en negar su entrada a Guatemala. Nosotros nos preguntamos, ¿usted esperaba esta reacción del presidente Morales a partir de esta cronología que hemos descrito? De la no permisión de ingreso a Guatemala realmente no lo esperaba. Pero esto tiene todavía un antecedente de agosto, 27 de agosto del 2017, que es cuando en realidad me declara el presidente Morales persona no grata, y es una decisión que revierte la Corte de Constitucionalidad. Correcto. Y después, casi que justamente un año después, para el 31 de agosto del 2018, que el presidente dice que la CICIG no va a continuar, y el 3 o 4 de septiembre, entonces impide ya mi ingreso. En realidad, todo lo que ha significado las investigaciones del hijo y el hermano, un antejuicio que se había formulado contra el propio presidente Jimmy Morales el 25 de agosto del 2017, que fue lo que originó la declaratoria de persona no grata el domingo 27 de agosto. Esta situación de ahora, que también la del 31 de agosto y de septiembre, que está precedida igualmente de un antejuicio presentado contra él, lo que muestra es que hay un interés de protección y una respuesta que el presidente Morales da frente a acciones del Ministerio Público, porque en realidad es el Ministerio Público el que tiene a cargo las investigaciones y el que presenta ante los jueces esas investigaciones. Entonces es una reacción casi que inmediata frente a una acción de la justicia, una reacción presidencial. ¿Esa vinculación usted la podría clasificar como una obstrucción de justicia por parte del presidente Morales? Con connotaciones penales como delito de obstrucción de justicia sería un tema a examinar, pero que la pretensión es obtener impunidad, para mí sí es evidente. Bien, si la Corte Constitucional ha ordenado que usted ingrese a Guatemala y el presidente Morales se resiste a cumplir este mandato, ¿está entonces el presidente actuando al margen de la ley? Por lo menos está desconociendo, afectando sensiblemente el Estado de Derecho y lo que significa el respeto por las decisiones judiciales, que por más que se compartan o se rechazan, en todo caso tiene que aceptarse, tiene que ajustarse el comportamiento a esas decisiones que los jueces dictan. Hay un debate en Guatemala en el que no voy a participar ahora sobre si las afirmaciones del presidente, de la canciller, del vicepresidente, constituyen ya un desacato punible, o si es necesario que yo intente ingresar para que, al impedirlo, se configure ese desacato. Pero en todo caso me parece mucho más importante destacar esto otro de lo que significa en una aparente democracia una decisión pública de un gobernante contrariando la decisión de la Corte de Constitucionalidad. Y no solo eso, el 25 de septiembre, en Naciones Unidas, en la Asamblea General, el presidente Morales dedicó varios minutos de su intervención a atacar a su Corte de Constitucionalidad. Y eso para mí es realmente que, frente al concierto de naciones, un presidente esté atacando su Corte de Constitucionalidad, yo creo que contribuye bastante al debilitamiento del Estado de Derecho, ya de por sí bastante frágil. Mi hija se fue a trabajar a los Estados Unidos. A ella siempre le ha preocupado que a mis nietos no les falte nada. La extrañamos mucho. Ella se afilió al nuevo programa SALEX. Eso beneficia a los niños porque ahora pueden pasar consultas, tener controles de salud y recibir medicamentos en el Seguro Social. No importa qué tan lejos estés, en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social cuidamos la salud de tu familia. Puedes encontrar más información en www.is.gov.sb. SALEX, bienestar y tranquilidad para tu familia. Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Gobierno de El Salvador.
¿Qué es lo que viabiliza su gestión frente a este trípode de violaciones? Me parece que se ha conformado un frente de proimpunidad que está integrado por elementos de muchos sectores que tienen precisamente como aglutinador el temor de verse sometidos a investigaciones futuras o de verse condenados en procesos actuales. Y eso ha generado un respaldo a esta actitud, además disfrazada con otros argumentos como el de la soberanía, y que esto es como luchar por la soberanía contra la CICIG. Pero es que en realidad estas son acciones de las instituciones guatemaltecas. La CICIG no ha dictado ninguna orden de captura, no ha dictado ninguna vinculación a proceso, no ha presentado ninguna acusación. Todo esto es obra del organismo judicial o del Ministerio Público, que son guatemaltecos. Comisionado, es relevante que usted diga que identifica que se ha conformado un frente pro impunidad, conformado por varios sectores en Guatemala. ¿Quiénes forman parte de este frente? Hay diputados y exdiputados, políticos, funcionarios de gobierno, empresarios, las mismas personas afectadas por las investigaciones del 2015 del Partido Patriota ya desaparecido, de ese gobierno, el hecho del presidente Otto Pérez, de la exvicepresidenta, de ministros, de superintendentes de administración tributaria, del presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, tantas personas, porque son más de 300 funcionarios. ¿En el Estado? En el Estado, y funcionarios de alto nivel y empresarios también de alto nivel que están vinculados a investigaciones, o inclusive algunos de ellos, como ya ocurrió con la exvicepresidenta Valdetti, que recientemente fue condenada a 16 años y medio, 15 años y medio, por esto del lago de Amatitlán. O sea que se ha conformado efectivamente una red a favor de la impunidad, que estaría siendo la base de sustentación del presidente de la República en su confrontación con la CICIG y con la misma Fiscalía, por supuesto. Sí, y aquí lo que me parece que hay que destacar es en esta necesidad que más amplios sectores guatemaltecos con capacidad de decisión, más allá de ese 70% de respaldo que tiene la CICIG, que haya el 90% de respaldo a la institucionalidad guatemalteca, al Estado de Derecho y a ese proceso de construcción de democracia. Bien, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctor Velázquez. Ha sido un gusto tenerlo acá. Muchas gracias. Bueno, para nosotros ha sido un gusto esta noche en esta entrevista especial de Focos conversar con Iván Velázquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Gracias Alberto, Saúl y por supuesto a los que nos han acompañado.